Oramos. Querido Dios, te damos gracias por darnos la bendición de poder comenzar este curso online, Señor, y te pido que en donde estén mis hermanos, que tú les puedas bendecir y que les puedas seguir dando las herramientas necesarias para servirte mejor. Gracias, Señor, por este tiempo y por la tecnología que nos permite acercarnos a pesar de las distancias físicas. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, para mí es una bendición poder compartir con ustedes. Mi nombre es Caleb Fernández, soy pastor de la Iglesia Presbiteriana de Valparaíso, en Chile. Soy profesor también en el Seminario Teológico Presbiteriano de homilética, de teología sistemática, también hemos hecho algunas veces, y también de exégesis de proféticos, de ética cristiana. Bueno, hemos hecho varias materias ahí. Y tengo el privilegio de participar en este lindo proyecto de Educa que me invitó el director Cristian. Para mí es una bendición ser parte de esto, porque creo que es una bendición tener un recurso tecnológico que nos puede acercar y dar herramientas al pueblo evangélico en estos temas tan importantes. Así que para mí es un honor ser parte de este proyecto. Soy papá de dos preciosas niñas y estoy casado con la mujer más linda del universo y sus alrededores. Y bueno, y aquí estamos en Chile. Yo nací en Perú, fui criado en Buenos Aires, estudié en Brasil, estoy aquí en Chile, así que tengo el Mercosur en mi, en mi, en mi corazón. Bueno, básicamente eso. Creo que eso, y principalmente y fundamentalmente soy un hijo salvado por la gracia de nuestro Dios, así que ya con eso basta. El resto es bono, así que con eso basta. Comenzamos entonces, sí, con ustedes. Sí. Ahí nosotros no tendrán el privilegio de presentarse, así que ahí se irán sumando. Muy bien, vamos a hablar sobre este tema, inspiración y autoridad de la Biblia, una mirada necesaria. Vamos a hacer un repaso, primero de algunos conceptos importantes, y al final lanzamos la bomba y nos retiramos lentamente. ¿Ya? Creo que es importante primero establecer las bases de lo que queremos discutir. Y ahí, en el momento que ustedes quieran interrumpirme, no hay ningún problema, solamente ahí hacen clic en activar su micrófono y ahí vamos conversando. En principio, la Biblia es una colección de libros que el mismo Dios mandó a escribir. Nosotros tenemos la convicción justamente de que, la Biblia nace de Dios, parte de Dios, y Él escogiendo a un grupo de hombres para realizar esta importante tarea. Segunda de Pedro nos dice que fueron santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Yo entiendo que esta parte es más bien básica, así que yo voy a ir avanzando y haciendo algunas acotaciones que me parecen relevantes. Entonces, ¿qué sería inspiración? Inspiración sería la influencia sobrenatural del Espíritu de Dios sobre hombres separados por él mismo a fin de que registraran de forma inerrante y suficiente toda la voluntad de Dios. La palabra, en realidad, inspiración viene de una terminología que significa como un soplo o un aliento, en realidad. Pero nosotros entendemos, ya la teología se ha puesto ya de acuerdo que es una influencia sobrenatural en el que Dios participa activamente y el hombre también no solamente es un mero depositario, una mera fuente de donde se deposita la inspiración, sino también el hombre es activo en esta inspiración. ¿Cuáles son las características de esta inspiración? Es que la primera, son 4 características. La primera es que es plena,
en el sentido de que de Génesis y Apocalipsis, todo lo que está registrado ahí es palabra de Dios y lo fue por la voluntad de Dios. Es decir, que esto tiene algunas implicancias importantes, porque cuando nosotros decimos de que toda la escritura es inspirada por Dios, si uno piensa un poco en el texto y cómo fue escrito el texto, el segunda de Timoteo 3:16, que dice toda escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, etcétera. El apóstol Pablo no estaba pensando en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo ahí estaba pensando en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, hay una importancia cuando nosotros hablamos de toda la escritura, porque no la podemos solamente dividir como algunas iglesias acostumbran, hacerlo entre Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Esa separación es didáctica, es histórica, porque Cristo obviamente divide ahí el tema del pacto, pero toda la escritura me habla de evangelio, me habla de gracia, me habla de amor, como también toda la escritura me habla de ira, de juicio. Entonces, nosotros no podemos tener este imaginario de que el Antiguo Testamento habla de juicio, de ira, de un Dios malo, y el Nuevo Testamento me habla de un Dios amoroso, de una bata blanca que nos abrazaba y nos cuidaba. Toda la escritura habla del Evangelio. Entonces, cuando hablamos de plena, estamos hablando no solamente de lo gramatical, no solamente de todos los puntos y los comas fueron pensados por Dios, inspirados por Dios, sino también de que nosotros nos tenemos que hacer cargo de que no solamente tenemos que predicar y enseñar sobre el Nuevo Testamento, sino que también tenemos que enseñar sobre números. Por ejemplo, ¿hace cuánto que no escuchamos predicar nosotros sobre Nahum, por ejemplo? ¿Hace cuánto que no escuchamos una serie de mensajes sobre Sofonías, sobre Abdías, por ejemplo, ¿no? Creo que hay una responsabilidad nuestra en entender de que la inspiración, al ser plena, quiere decir que todo lo que está en la escritura es útil para nuestra vida. ¿Sí? Eso es lo primero. Lo segundo es que es dinámica, en el sentido de que Dios no anuló la personalidad de los escritores, sino que inspiró dinámicamente su palabra usando las experiencias, investigaciones, actitudes y estilos de sus... Aquí se me corta, dame un segundo. Ya, entonces, nosotros decimos de que no solamente es plena, sino también dinámica, en el sentido de que Dios no anuló la personalidad de los escritores, ni sus experiencias, ni sus investigaciones, aptitudes. Dios conservó la personalidad de Pedro, de Lucas, de Pablo, etcétera, y utilizó sus experiencias. Entonces, en este sentido, cuando nosotros decimos dinámica, es que el hombre también fue activo en la revelación, de que no fue un mero objeto, que fue un sujeto. Entonces esto hace que la palabra de Dios sea muy humana. De hecho, la Biblia no persigue de que el hombre se convierta en un ser angelical. La Biblia persigue de que el hombre se convierta en un ser más humano. Y es por eso que, por ejemplo, los salmos son una radiografía de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestras percepciones de la vida, etcétera. Entonces, cuando decimos que la inspiración es dinámica, estamos hablando de que Dios utilizó todo el recurso humano que estaba a su disposición para poder entregar su revelación. Por otro lado, decimos de que es verbal, en el sentido de que Dios verbalmente se reveló a través de palabras, y todas las palabras de los escritores originales son palabra de Dios. Dios no transmitió energías, Dios no transmitió nada por el solo hecho de un soplo o algo así. Dios transmitió conceptos, y la palabra ha sido entregada a nosotros con conceptos, con ideas,
que nosotros tenemos que procesar, que nosotros tenemos que inteligentemente, nosotros tenemos que que incorporar, que aprender, no solamente a aprender en el sentido de memorizar, sino también a aprender, saber reflexionar acerca de la palabra. De hecho, la misma palabra nos insiste constantemente en meditar en ella, en escudriñarla, etc. Entonces, esta tercera característica tiene también una implicancia importante, porque no es solamente de decir que Dios nos comunicó palabras, sino que nos comunicó conceptos e ideas que tenemos que reflexionar. Por eso la predicación de la palabra no tiene que ir solamente en función de la emocionalidad, sino principalmente en el sentido de la reflexión, de la comprensión lógica y racional de la palabra. Ahí lo que el Espíritu haga después con eso es cosa del Espíritu. Pero nosotros necesitamos una relación con la palabra desde la lógica, desde la inteligencia, etc. Saben que recién me estoy dando cuenta de que hay más alumnos. Y creo que permití que se presentaran solamente 3. Y así que rápidamente quiero conocerlos también lo demás antes de seguir continuando. Hay un hermano que está con una polera, un polo azul y con audífonos blancos como los míos. A ver si se puede presentar, por favor. Bueno, profesor, ¿me escucha? Te escucho perfectamente. Bien, buenas noches a todos. Estoy aquí en la ciudad de Tocopilla, en el norte de Chile, Súper. ¿sí? En la segunda región. Soy pastor, por gracia, misericordia, y también profesor en el Liceo Domingo Latrille. Qué bueno. Sí, y enseñamos la materia de, bueno, que en el sistema se conoce como religión evangélica. Ya. Ah, mira, interesante. Qué bueno. Entonces, capacitándonos también para Qué bueno, pastor, un mejorar. privilegio. Sí, igualmente un privilegio de conocerle y de estar pues esta noche conectados en el espíritu. Qué bueno. Amén. ¿Eh? Muy bien. Hay que mutear ahora y el siguiente que yo veo es una persona pues un hermano con una polera parece naranja con anteojos. ¿Puede ser? Sí. Eso. Ahí está, excelente. Leonel Reyes, parece que sí. Buenas noches, mi nombre, ya lo dijo el profesor, es Leonel Reyes, soy de Ecuador, tengo la bendición de ser pastor por 3 décadas, casado felizmente y con el deseo mucho de aprender. Qué bueno, me alegra mucho, un placer, pastor, que el Señor le bendiga. Gracias, Aquí igual. hay otra persona también, que a ver si me tira el nombre aquí. No me tira el nombre, pero es una persona que se está tomando el rostro así con la mano. Eso, parece que ya sabe quién es. ¿Tienes cómo poner tu micrófono para escuchar quién eres? Sí, Ahí está, Boris, eso. sí, bueno, yo soy Boris Sandoval, soy pastor por misericordia de Dios. Hace un tiempo y bueno, estamos retomando estos estudios para poder enseñar mejor y prepararnos mejor para la obra del Señor. Ah, qué Soy bueno. de Graneros, Ya. vivo en Graneros. Estudió también con Belén, ella es miembro de la Ah, iglesia. mira. Ya, qué bueno. Bueno, y tratando de aprender un poco. Perfecto. Un gusto. Pues hay alguien que yo lo estoy envidiando porque está muy cómodo, ahí con una almohada, aparece algo ahí. ¿Cuál es tu nombre? Hola, mi nombre es Víctor Raín, Rain, ¿cómo soy estás? de Víctor. Rancagua. Ah, perfecto, qué bueno. Un gusto. No soy pastor yo. Ya. Ya, Siempre perfecto, un gusto conocerte.
Y aquí también tenemos aquí al lado a una persona que no veo muy bien su rostro, pero está como en primer plano. Ahí está, sí. Eso, perfecto, sí. No, parece que tienes que activar ahí el micrófono para que no te escuchamos. No le escuchamos, no le escuchamos. Parece que no puede activar Hola, hola, Ahora sí, hola. ahora sí, ¿Se perfecto. escucha? Ahora sí, perfectamente. Bueno, mi nombre es Joel, soy pastor de Argentina, vivo en Buenos Aires y bueno, también soy docente, director de un colegio secundario y bueno, me Mira qué estoy bueno. capacitando y agradecido a Dios por esta oportunidad. Excelente, excelente. Bienvenido entonces. Muchas gracias. A ver, no sé si me estoy olvidando de alguien más. ¿Hay alguien más que no hemos saludado? ¿No? Estamos aquí un hermano que está con una, a ver, no sé si me da, que se está tocando ahora está con una chaqueta y cortinas atrás. Sí, parece que está mirando atentamente ahora a ver cómo le... que se está tirando ahora para atrás. Tiene cortinas atrás atrás suyo de color claro parece. Eso, usted es. Perfecto, sí. No tiene micrófono. Ya me presenté. Ah, ya se presentó, disculpe, yo soy Boris. Boris, sí, perdón, disculpe. Parece que estamos todos, ¿cierto? ¿Sí? Si alguien no se ha presentado, le pido que se manifieste ahora o calle para siempre. Ahí estamos entonces. ¿Sí? Ya. Continuamos entonces con... Hola al pequeño también, al hijo de una de las alumnas que está ahí. Perfecto. Muy bien, continuamos. Ah, plena, dinámica, verbal y sobrenatural. En el sentido de que no es un simple libro, no es un simple conjunto de libros. Dios sobrenaturalmente produce efectos mediante la acción del Espíritu Santo en todos aquellos que creen en Cristo haciéndolos sus hijos. Entonces, una de las evidencias del poder sobrenatural de esta palabra es justamente lo que la misma palabra dice, que el oír viene por la palabra y la palabra, perdón, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es la palabra la que produce fe. Entonces, tal vez decir algunas cosas ahora interesantes con respecto a esto, de que tú puedes orar toda la vida por una persona para que se convierta, pero si esa persona no escucha la palabra de Dios y no se presenta el Evangelio, no hay posibilidad de este efecto sobrenatural de la fe en la vida de esa persona. Entonces, y no solamente eso, sino que la palabra de Dios no vuelve a él vacía, así que también en ese sentido sobrenatural. Muy bien, avanzamos. Autoridad ahora. Está basada en el hecho de que es la palabra de Dios revelada e inspirada, y esto es suficiente razón para ser creída y obedecida, no dependiendo del testimonio de ningún hombre o iglesia. Eso quiere decir de que la palabra es palabra de Dios, solo, o sea, es autoridad, perdón, solo por el hecho de ser palabra de Dios. No hay iglesia que lo valide, no hay cura, papa, pastor, obispo, nadie que lo valide. Entonces, hay alguien que tiene el micrófono activo. Tiene que mutearlo, porque si no se comienza a acoplar. Muy bien, entonces es importante que nosotros creamos en que la autoridad de la palabra de Dios no viene del hecho de que es inerrante, es decir, que la palabra de Dios es palabra de Dios porque no tiene errores. Ese no es el orden de la lógica. El orden de la lógica es que la palabra de Dios
es autoridad para nosotros porque es palabra de Dios. Y el hecho de ser palabra de Dios la hace infalible e inerrante. No es porque es infalible e inerrante que es autoridad para nuestras vidas. Entonces ese es el orden que me parece importante rescatarlo. A su vez, la palabra de Dios es fuente infalible. Las escrituras son la fuente infalible de toda información que establece definitivamente sobre cualquier asunto en ellas tratado. Es nuestra única regla de fe y práctica y supremo tribunal. La Biblia no falla, la palabra de Dios no tiene fallas. La palabra de Dios es infalible en todo lo que dice. Todas las contradicciones son aparentes contradicciones, simplemente el hecho de ver diferentes perspectivas. Es importante que nosotros tengamos eso como un principio fundamental. Por ejemplo, si yo les muestro este teléfono, ustedes me van a decir, ya, yo veo que es un iPhone, que tiene una manzanita ahí, pero yo les digo, no, yo lo que yo veo es una pantalla que está un poco quebrada, de hecho, y los dos estamos diciendo la verdad y nuestra interpretación de los hechos. Hay muchos textos en la Biblia de que los autores justamente plantean eso, de que son formas de ver diferentes ángulos y que parecieran ser contradicciones, pero no lo son. Un poco de estudio y una buena hermenéutica nos ayuda a poder llevar adelante cualquier controversia que tenga que ver con esto. Por otro lado, la Biblia, la palabra de Dios, la ley de Dios refleja los atributos de Dios o el carácter de Dios. Por ser una acción sobrenatural del Espíritu Santo, reivindican atributos divinos, perfectas, fieles, rectas, puras, eternas, verdaderas y justas. ¿En qué se puede observar esto? Por ejemplo, se puede observar esto en los 10 mandamientos, por ejemplo. Estoy haciendo... Ahí está. En los 10 mandamientos, por ejemplo. La religiosidad nos lleva a decir, ¿por qué nosotros no mentimos? Porque la Biblia dice que no tengo que mentir. ¿Por qué nosotros no matamos? Porque la Biblia o los 10 mandamientos dice que no hay que matar. ¿Por qué nosotros adoramos a un solo Dios? Porque la Biblia dice. Y al final eso convertimos al cristianismo en un sistema de reglas, en un sistema de doctrinas. Y el cristianismo basado en la palabra de Dios es principalmente una relación con Dios. Y la palabra refleja el carácter de ese Dios. Entonces la lógica tendría que ser, ¿por qué yo no mato? Yo no mato porque Dios es vida y la Biblia refrenda eso. Entonces yo no mato porque Dios es vida y yo tengo que reflejar el carácter de Dios en mi vida a través de la confirmación del Espíritu de la palabra de Dios. ¿Por qué yo no adultero? Porque Dios es fiel y la Biblia confirma eso. ¿Por qué yo no adoro a otros dioses? Porque Dios es uno. ¿Por qué yo no porque yo no miento? Porque Dios es verdad, etc. Entonces la palabra de Dios, la ley de Dios refleja los atributos de Dios. Y nosotros al relacionarnos con la Biblia no nos relacionamos con un sistema de reglas, sino con la posibilidad de tener una relación con Dios en el que nosotros también podamos reflejar sus atributos y su carácter y su imagen en nuestras vidas. Para los que se van integrando, pueden interrumpirme en cualquier momento si así lo requieren. Es solamente activar el micrófono y no tengo ningún problema. Muy bien. Por otro lado, es un tanto complejo que nosotros intentemos demostrar la validez de la Biblia con elementos externos. Me parece que esa es una necedad. Me parece que esa es una pequeñez. ¿Por qué? Porque Dios no está interesado en comprobar su existencia con
comienza la escritura. Porque él dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No se gasta en explicar si, cómo surgió él. No, él da por hecho de que él es Dios y no necesita que vengan con evidencias externas comprobar de que él es Dios. La misma lógica funciona para la escritura. Nosotros no vamos a poder comprobar de que la Biblia es verdad por medio de la ciencia. Es al revés. Nosotros comprobamos que la ciencia es verdad porque la palabra nos dice. Entonces, nosotros tenemos que considerar, bueno, en realidad para quien le interese, son dos posturas de ver el tema de la defensa de la escritura. Unas son los evidencialistas y otros son los presuposicionalistas. Entonces, los evidencialistas creen que uno tiene que defender la escritura y lo que Jesús dijo, lo que Jesús hizo, a través de demostraciones históricas de que Él es verdadero, etc. Y los presuposicionalistas son los que dan por hecho, presuponen de que Jesús es verdadero, de que la palabra es verdadera, de que Dios es verdadero, y todo lo que viene después va comprobando efectivamente que eso es así. Pero partimos de la base, yo soy presuposicionalista, partimos de la base de que la única validez, la única evidencia válida para demostrar que la palabra es palabra de Dios es la evidencia interna. Por eso los profetas, así dice el Señor, la autoridad apostólica cuando dice no como de hombres, sino como de palabra de Dios. Jesús mismo dice, está escrito, o Juan cuando dice la escritura no puede fallar, etc. Entonces, la Biblia misma se defiende a sí misma y no necesita de defensas externas para demostrar que es palabra de Dios. Muy bien. Usurpación de la autoridad divina. Hay una propensión en admitir fuentes adicionales o suplementarias de autoridad que tienden a usurpar la autoridad de la palabra de Dios. Hay una tendencia de limitar la autoridad de las escrituras, negándola, subjetivándola o reduciendo su campo de aplicación. Bueno, creo que ese es uno de los grandes problemas que constantemente se han visto a lo largo de la historia del cristianismo y la historia de la revelación. No hay mayor poder y no hay mayor autoridad que la autoridad de la palabra de Dios. Entonces, como bien decía Lutero, nuestra conciencia está cautiva a la palabra de Dios y no a ningún papa, ningún pastor, ningún apóstol, ninguna persona que viene a decirnos lo que nosotros tenemos que creer acerca de la Escritura. Entonces, ciertamente hay una propensión histórica a admitir fuentes adicionales o suplementarias. Y lo otro es esta tendencia también histórica de subjetivar, de negar o reducir el campo de aplicación de la Escritura. En el sentido de colocar, por ejemplo, la experiencia por encima de la autoridad de la Escritura o colocar muchas veces el tema de empaquetar a Dios en una doctrina o en una serie de doctrinas y ahí la reducimos simplemente a un campo de aplicación. Yo que soy presbiteriano puedo decir que lógicamente ahora hay una efervescencia con respecto a las doctrinas de la gracia y el ser reformado. Y yo creo que es importante decir que ser reformado es más que lo soteriológico, las doctrinas de la salvación. Entonces, cuando nosotros pretendemos encapsular o empaquetar a Dios solamente en un sistema de los 5 puntos o de las 4 leyes o lo que sea, al final nosotros terminamos reduciendo el campo de aplicación de la palabra de Dios, que es muy amplia, que no es solamente la salvación, que tiene que ver con la política, que tiene que ver con lo social, que tiene que ver con lo ecológico, que tiene que ver con todos los ámbitos de nuestra vida.
Entonces creo que me parece importante que no usurpemos la autoridad divina de la Escritura. Muy bien. Y eso nos lleva a algunos pecados o a algunos peligros. El tradicionalismo o la tradición degenerada en tradicionalismo. Es decir, las tradiciones, y esto me toca en lo personal, los presbiterianos somos muy tradicionalistas, así que las tradiciones eclesiásticas pueden adquirir autoridad que no poseen cuando usurpan la autoridad bíblica. No significa que la tradición eclesiástica sea necesariamente mala. Si la tradición refleja la enseñanza bíblica no siendo considerada normativa o autoritativa, no es mala. Y eso se puede ver y reflejar en las confesiones, en los catecismos mayor, menor, por ejemplo, en los símbolos de fe, etc. Pero ellas no están por encima de la Escritura. De hecho, la confesión, nosotros los presbiterianos tenemos la confesión de fe de Westminster y nosotros no creemos de que es infalible, de que de hecho nosotros seguimos el principio reformado de iglesia reformada, siempre reformándose. Y hay cosas con las cuales yo mismo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con la confesión. Por ejemplo, el hecho de la confesión menciona, por ejemplo, al Papa como el anticristo y por mis concepciones, por mis convicciones bíblicas, yo no creo que el Papa sea el anticristo. Entonces, creo que es importante rescatar de que la tradición tiene que basarse en la Escritura y no la tradición estar por encima de la Escritura. Que uno dice, claro, es así, pero en la práctica no es tan fácil, porque en la práctica existen los hermanos amados de nuestra iglesia, dice que pastor, no hay que hacer, por ejemplo, tal cosa, porque siempre lo hemos hecho así. Entonces eso es un peligro, porque estás colocando la tradición por encima de lo que tal vez el Señor está guiando a la iglesia a través de la palabra de Dios. Entonces es tradición degenerada en tradicionalismo. Lo otro, el otro peligro, el otro pecado, es la emoción degenerada en emocionalismo. En la esfera religiosa frecuentemente es dado un valor exagerado a la intuición, al sentimiento, al convencimiento subjetivo, etc. Y fácilmente ese sentimiento subjetivo de convicción personal e interno se puede convertir en iluminación espiritual, revelación divina con pretensión universal, sueños, visiones, pseudoprofecía, etc. Creo que esto es muy recurrente hoy en la iglesia evangélica. Creo que, ojo, yo no, incluso el título mismo refleja un poco mis convicciones. Y yo creo que la emoción forma parte del culto, forma parte de la experiencia cristiana. Creo que en la Biblia hay suficientes muestras de que el Señor también actuaba a partir de nuestras emociones. El problema es cuando convertimos nuestras emociones en autoridad. Y cuando convertimos esto en iluminación espiritual y en revelación general y pretendemos de que todos en la iglesia tengan la misma experiencia que yo tuve. Entonces creo que Dios actúa también de manera personal para con cada uno y la emoción forma parte del trato que el Señor tiene con nosotros, pero no hay que darle un valor exagerado a la intuición, al sentimiento, al convencimiento subjetivo y mucho más porque la propia Escritura dice que nuestro corazón es engañoso y es perverso. Por lo tanto, siempre nos va a estar jugando una mala pasada. Muy bien. Y un tercer peligro es la razón degenerada en racionalismo. Eso quiere decir, el hombre debido a su naturaleza pecaminosa siempre ha resistido someter su razón a la autoridad de la palabra de Dios. Tenerla como fuente suprema de autoridad fue la causa y consecuencia de la caída. Entonces, a ver, yo creo que
es un problema someter la escritura a nuestra razón, porque hay cosas que nosotros simplemente no vamos a entender. Podemos describir misterios, pero no podemos explicarlos. Deuteronomio 29:29, que es un texto clásico, dice que las cosas secretas le pertenecen al Señor y las conocidas para ponerlas en práctica. Pero no quiero caer en el reduccionismo de esta idea. Quiero plantearles una idea muy, muy concreta. La Trinidad, por ejemplo. La Trinidad es una doctrina y es un misterio que no puede ser explicado. Todas las veces, históricamente, que la Iglesia ha intentado explicar la Trinidad, ha caído en una herejía. Cuando la ha intentado explicar, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado, que la Trinidad es como el agua en sus tres estados. Estado sólido, líquido y gaseoso. Solo que hay un problema, que cuando el agua está en estado líquido no puede estar en estado gaseoso, y cuando está en gaseoso no puede estar en estado sólido. Entonces esto hizo que se viera a la Trinidad en estados. O por ejemplo, el modalismo, por ejemplo, que ve a Dios en modos. O incluso, que este es mucho más común todavía, el pensar de que la Trinidad es la forma en la que Dios se manifestó en la historia de la redención. Incluso suena lindo, en el sentido de que el Padre en la creación, el Hijo en la cruz, en la salvación, y el Espíritu Santo en la iglesia. Miren qué bonito. Pero al final le quitamos la omnipresencia y la omnipotencia a la propia Trinidad, porque en la creación estaban los tres, en la cruz estaban los tres, y en la iglesia están los tres. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? El punto aquí es que yo no puedo someter la validez de la Escritura y la autoridad de la Escritura a mi razón, porque hay cosas que simplemente no voy a entender. Entonces, yo puedo describir el misterio, que Dios es el Hijo, que Dios es el Espíritu Santo, que Dios es el Padre, pero que el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no es el Padre. Y nada más, y paro ahí, y el resto se acepta por la fe. Entonces, hay cosas de que mi razón va a tener que rendirse a la autoridad del Señor. Muy bien, son esos peligros. Vamos a entrar a esta mirada necesaria que yo les quisiera provocar. Estoy hablando a varios pastores, así que me da como un poco de miedo, pero me lanzo igual. Sí, total. Estamos lejos, nadie me puede tirar piedras ni nada de eso. Creo que es importante que nosotros trabajemos estos conceptos que yo les intenté ahora mostrar de manera sucinta o resumida. Yo creo que la teología reformada la teología reformada es una teología revelacional. Eso quiere decir que las Sagradas Escrituras es autoridad en la lectura de todos los aspectos de la revelación. Y el énfasis no debe centrarse solo en la infalibilidad, sino en su autoridad. ¿Qué es lo que yo quiero decir con esto? Es que hay una defensa que se hace que me parece un poco desmedida y que en la teología ya está superada. Que la discusión contra el liberalismo teológico, que la Escritura tiene errores, de que la Escritura es falible, etcétera, es una discusión que para la teología reformada conservadora ya fue superada. Y de alguna manera yo creo que continuamos algunos con una bandera de defender la inerrancia de las Escrituras y nos olvidamos de otros aspectos de la revelación. Eso quiere decir que yo puedo ser muy conservador, puedo ser muy fundamentalista al defender la Escritura, defender la autoridad, la infalibilidad de la Escritura,
la inerrancia de las escrituras, pero me olvido de otros aspectos, como por ejemplo el aspecto ético de la escritura, que la Biblia es autoridad para nuestra vida en todos los aspectos de nuestra vida, en lo ético, en lo político, en lo social, etc. En ese sentido es una teología revelacional, porque tiene algo para decir en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, cuando nosotros defendemos una postura fundamentalista y nos olvidamos de estas otras áreas éticas que son sensibles también, nosotros distorsionamos este valor revelacional en todos los aspectos de la Escritura. Y me parece importante decirlo porque creo que esto es uno de los problemas que nosotros estamos teniendo en la iglesia de hoy. ¿Sí? Estamos con ciertos énfasis y nos olvidamos de otros énfasis. O sea, el apóstol Pablo, por ejemplo, hablaba mucho de integridad, hablaba mucho de irreprensibilidad, hablaba mucho de esta cuestión ética que me parece importante. Entonces, la iglesia creo que la iglesia está más preocupada por cuidar la inerrancia de las escrituras y la infalibilidad de las escrituras que cuidar su aspecto ético y su aspecto moral, etc. Entonces creo que ahí como una pequeña reflexión. Lo otro es que la Reforma reconoce la necesidad de la iluminación espiritual, la exigencia de la hermenéutica y la exégesis para que su autoridad sea evidente. Y la libre e individual interpretación lleva naturalmente al crecimiento personal del cristiano y no a la dependencia clericalista. Si nosotros llevamos hasta las últimas consecuencias la revelación y la autoridad de la Biblia, nosotros tenemos que darle las herramientas a la gente de nuestra iglesia, a los hermanos por eso yo los felicito a todos los laicos que están aquí, a los pastores también que se animan a seguir estudiando, porque tenemos que seguir adquiriendo las herramientas necesarias para nuestra libre e individual interpretación y no estar siempre teniendo que aceptar el paquete doctrinario o el paquete clericalista de un cierto grupo, porque si no, la Reforma protestante no tendría sentido para nosotros. Si justamente lo que hace la Reforma es devolverle la palabra al pueblo, es darle al pueblo la posibilidad de la interpretación y no estar supeditados o sujetos al autoritarismo de Roma. Bueno, en muchas iglesias evangélicas hoy hay un autoritarismo clericalista. Lo que el pastor dice, eso hay que hacer. Y lo que el pastor dice, lo que hay que creer. Bueno, eso no es ser evangélico, eso no es ser reformado. Ser reformado es decir, mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios, no a lo que un pastor dice. Entonces, si nosotros llevamos hasta las últimas consecuencias el tema de la revelación y la autoridad de Dios, tenemos que darle las herramientas a nuestros hermanos de la iglesia para que desarrollen una buena hermenéutica, que es interpretación bíblica, y una buena exégesis. Porque nos han hecho creer de que la exégesis solamente le pertenecen a los pastores y a los teólogos. Y la exégesis le forma parte del sacerdocio universal de los creyentes. Todos tenemos la posibilidad de estudiar el texto, tenemos muchas herramientas incluso, de estudiar el texto, tenemos tantas herramientas incluso en los originales, poder ver qué significa esto. Hay que enseñarle a la gente a amar el texto bíblico y no a amar solamente la doctrina. Tenemos que aprender a amar el texto bíblico y a aprender a manosearlo, a aprender a discutir con el texto, a pelearse con el texto, a amar el texto. Y creo que nuestras predicaciones en nuestros cultos van a ser mucho más potentes y mucho más reales, creíbles. Y yo soy profesor de homilética, así que yo puedo identificar claramente, y me imagino que los pastores aquí también, cuando hace alguien un copy-paste,
un copiar y pegar de los comentarios. Y nos perdemos la posibilidad de descubrir nosotros lo que la propia escritura nos quiere decir a nosotros, con todas las herramientas. Es un placer, por ejemplo, estudiar la escritura y no ver comentarios hasta el final y darme cuenta, por ejemplo, que al final de mi trabajo llegué a las mismas conclusiones que llegó, qué sé yo, Calvino, Kistemaker, Hendrickson, Matthew Henry, quien a ustedes les guste. Pero es una bendición saber que mi trabajo trajo las mismas, incluso o mejores interpretaciones que las de ellos. Y cuando uno lo va a predicar, lo predica de manera distinta, de manera diferente. Y la gente comienza a amar el texto. Entonces creo que esto es importante. La libre e individual interpretación lleva naturalmente al crecimiento personal del cristiano y no a la dependencia clericalista. Y por último, decir que la tradición protestante reformada afirma que las escrituras son la base para su pensamiento y práctica. Eso quiere decir que nuestra lucha no se debe centrar en la inerrancia e infalibilidad de las escrituras, sino en su autoridad, porque este era el espíritu de la reforma. Entonces, todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros creemos y pensamos tienen que estar supeditadas a esta autoridad de la escritura. Déjenme ver algunos chats. Perfecto. ¿Alguna pregunta, alguna comentario, observación, queja? Yo les quiero dar las gracias por haberme escuchado, tener la paciencia de haberme escuchado. Y como introducción esto en realidad, y animarlos a que puedan estudiar. La verdad que es muy difícil en un sistema educacional como el latinoamericano. Es muy difícil ser autodidacta. Así que yo los animo a que no se desanimen. Si alguna vez no pueden entregar un trabajo, yo les pido por favor que me escriban, que diga, pastor, no pude entregar ese trabajo, yo le puedo entregar la próxima semana o en 2 semanas más. Yo no tengo ningún problema. Lo que me interesa a mí es que ustedes puedan completar el curso. Y yo creo que va a ser enriquecedor. Hemos preparado el contenido con mucho cariño y también con mucha preocupación de que ustedes puedan rescatar lo más importante de estas temáticas que son muchas, obviamente, y son mucho más amplias de lo que nosotros vemos en el curso. Pero sí sirve como para levantar polvo y levantar un poco la curiosidad en ustedes para seguir leyendo y estudiando. Y en el caso que ustedes quieran conversar conmigo, ahí está mi WhatsApp en el grupo ahí está mi número en el WhatsApp del instituto, o mi mail, y nos ponemos de acuerdo y conversamos. Y cuenten conmigo, por favor, para lo que ustedes necesiten. Lo que sé, lo puedo responder, y si no, lloramos juntos. Y ahí buscamos la bendición de nuestro Dios para que nos ayude. ¿Sí? Eso. No sé si alguna pregunta. ¿Vamos a tener acceso a esta presentación? ¿Cómo? ¿Acceso a esta presentación? Sí, yo entiendo que Cristian, el director, ha grabado este video, y yo ya le había entregado esta presentación, pero para evitar la demora lo podría colgar ahora mismo en el foro. ¿Les parece? Así que bueno, yo lo cuelgo en PDF porque está en Keynote de Mac. Entonces yo lo en PDF para que todos lo puedan ver.